La guerra dio un giro inesperado. Una gigantesca explosión sacudió Doha, la capital de Qatar, cuando Israel lanzó un golpe directo contra los líderes de Hamás refugiados en ese país. Entre los objetivos estaban nada menos que Khalil al-Hayya, uno de los jefes del grupo terrorista. Este ataque no solo sacudió Medio Oriente, también estremeció al mundo diplomático. Ocurre justo cuando la ONU debate el reconocimiento de un Estado palestino y mientras Israel enfrenta nuevos atentados en Jerusalén y prepara una ofensiva terrestre a gran escala en Gaza. Israel advierte: no habrá escondite seguro para Hamás, ni siquiera fuera de sus fronteras. Última hora. Israel atacó hoy a altos mandos líderes del grupo terrorista Hamás, quienes habían recibido refugio en Doha, la capital de Qatar. Un funcionario israelí anónimo confirmó a AP que Israel estaba detrás de la explosión que sacudió la ciudad. Según un comunicado, los líderes de Hamás fueron atacados por su responsabilidad en el atentado del 7 de octubre que causó la muerte de 1.200 israelíes, así como por gestionar las operaciones del grupo terrorista en años previos. Entre los objetivos se encontraba Khalil al-Hayya, líder de Hamás. Qatar condenó el ataque y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mahel al-Ansari, lo calificó de flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales. Jerusalén, Israel. La Asamblea General de las Naciones Unidas comenzará el martes y en su agenda de esta semana se votará sobre el reconocimiento de un Estado palestino en Judea y Samaria bíblica. Mientras tanto, Israel aún se recupera de un ataque terrorista en Jerusalén y decenas de rascacielos en la ciudad de Gaza han sido destruidos. El presidente israelí Isaac Herzog visitó a los heridos del ataque terrorista del lunes. 6 personas fueron eliminadas y más de una docena resultaron heridas cuando 2 árabes palestinos armados abrieron fuego contra un autobús en una parada abarrotada. El primer ministro Benjamín Netanyahu lo calificó como un día difícil en la guerra de Israel contra el terrorismo. Declaró: el hecho de que hayamos eliminado a estos 2 terroristas no es suficiente. El hecho de que persigamos a sus partidarios y asesores tampoco es suficiente. Mi instrucción es actuar con firmeza contra los nidos del terrorismo. Ya hemos eliminado los focos del terror en 3 campos de refugiados. Simplemente evacuamos a la población y desmantelamos toda la infraestructura terrorista. Y tengo instrucciones de hacer lo mismo en otros focos del terror. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también condenó el ataque, según el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, quien anunció: transmite sus más recientes condolencias a las familias de las víctimas y desea una pronta y completa recuperación a los heridos. Los líderes europeos también condenaron los tiroteos en Jerusalén y pidieron una solución al conflicto israelí-palestino. El portavoz de la Unión Europea, Anouar el-Anouni, pidió una desescalada y afirmó que el ataque demuestra la necesidad de alto el fuego en Gaza. Netanyahu indicó que Israel continúa combatiendo a Hamás. Dijo: les prometí hace unos días que derribaríamos las torres terroristas en Gaza. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. En los últimos 2 días, 50 torres de este tipo han caído. La Fuerza Aérea las ha derribado. Durante la noche, las fuerzas de defensa de Israel hicieron estallar otro rascacielos en Gaza que, según afirmaron, establecía la infraestructura militar para llevar a cabo ataques terroristas contra las tropas de las FDI en la zona. Bajo el edificio, Hamás mantenía un lugar utilizado como punto de encuentro para terroristas. El lunes, 4 soldados israelíes murieron en un ataque contra su tanque. El primer ministro afirmó que derribar los edificios era solo un preludio de la operación terrestre principal y aconsejó a los gazatíes que huyeran. Por eso les digo a los residentes de Gaza: aprovecho esta oportunidad y escúchenme atentamente. Están advertidos, salgan de ahí. El martes, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, emitieron su mayor orden de evacuación hasta la fecha para la población de la ciudad de Gaza, una señal de que la invasión terrestre previa podría ser inminente. En Londres, el gobierno británico afirmó que Israel no está cometiendo genocidio en Gaza.
La nueva sentencia difiere de la postura anterior del gobierno, que afirmaba que solo los tribunales podían tomar esa determinación. En repetidas ocasiones, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el alto mando de las Fuerzas de Defensa de Israel han repetido la misma frase: llegaremos a cada uno de ellos. Una advertencia directa a todos los que conspiran para destruir al Estado judío. Y lo cierto es que no ha sido una amenaza vacía. Israel ya ha demostrado que su brazo puede alcanzar a los cabecillas del terrorismo sin importar dónde se oculten. Basta repasar los nombres para entender la magnitud de la política. Ahmed Yassin, el fundador espiritual de Hamas, eliminado por un misil israelí en 2004. Abdelaziz al-Rantisi, otro de los fundadores y jefe político de Hamas, abatido el mismo año. Ismail Abu Sanad y Shalak Shehadeh, comandantes clave, también neutralizados por ataques aéreos. Ahmed Habari, jefe del ala militar de Hamas, responsable de la cúpula de soldados Gilad Shalit, eliminado en 2012. Más recientemente, Saleh al-Arouri, uno de los cerebros del terrorismo en Cisjordania, fue alcanzado en Beirut en enero de 2024. Y ahora, en Doha, el golpe directo contra Khalid al-Hayya, uno de los líderes más influyentes del grupo. Cada nombre en esta lista representa un mensaje. La memoria del 7 de octubre sigue viva en Israel y no habrá lugar seguro para quienes lo planearon o celebraron. El impacto va mucho más allá de Hamas. Lo que Israel está mostrando es que ni fronteras, ni diplomacia, ni alianzas internacionales podrán detener su mano cuando se trata de proteger la vida de sus ciudadanos. Pero el mensaje más desconcertante es este. En un mundo donde los enclaves fueron construidos para preservar el anonimato, el ahora gesto de derribar esos muros es real y letal. Como dijo Netanyahu, el desmantelamiento de los nidos del terror no se detiene, no se negocia y no conoce fronteras. Y mientras la diplomacia del cese al fuego tambalea, una nueva realidad emerge. En la era de llegaremos a cada uno de ellos, no habrá esquina del conflicto donde las líneas del drama geopolítico no sean reescritas por explosiones, por decisiones políticas y por alta precisión militar. Hoy, Doha ha sentido lo que significa esa promesa. Mañana, nadie sabe dónde sonará la próxima explosión. Un día difícil en nuestra guerra contra el terrorismo. Dos terroristas despreciables llegaron a una estación de autobuses, dispararon contra un autobús y asesinaron a 6 de nuestros queridos ciudadanos. Envío mis condolencias a las familias y también mis deseos de pronta recuperación a los heridos. El hecho de que hayamos eliminado a esos 2 terroristas no es suficiente. Tampoco basta con ir tras los cómplices y colaboradores. Mi instrucción es ir con fuerza contra los nidos del terrorismo. Ya hemos eliminado nidos de terroristas en campamentos de refugiados en Sujaya. Simplemente evacuamos a la población de ahí y arrasamos toda la infraestructura terrorista. Y mi instrucción es hacer lo mismo con más nidos de terrorismo. Ahora me encuentro en el búnker de la Fuerza Aérea. Hace unos días les prometí que derribaríamos las torres del terrorismo en Gaza. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. En los últimos 2 días, 50 de esas torres han caído. La Fuerza Aérea las derribó. Ahora bien, todo eso es solo una introducción, solo un comienzo hacia la principal operación intensiva. Una maniobra terrestre de nuestras fuerzas que en este momento se están organizando y concentrando dentro de la ciudad de Gaza. Pero les digo a los habitantes de Gaza, aprovecho esta oportunidad y escúchenme bien. Han sido advertidos. Salgan de allí.